Quórum, bienvenidos a la sesión del día de hoy, muchachos. Hoy día vamos a hablar de ortografía. Continuamos con ortografía. Hoy día hablaremos de la sílaba, ¿ya? La sílaba. Si estás en CEPREVAL, ya estás en la universidad. Ujú. Está poniendo ahí sílaba ortográfica porque queremos precisar que hay dos tipos de sílaba, ¿ya? La sílaba fonética y la sílaba ortográfica. La fonética es aquella que se verifica en la pronunciación, tal como suena. Y la ortográfica, la que se separa tomando en cuenta reglas de ortografía, que es lo que nos interesa a nosotros. La que se separa tomando en cuenta reglas de ortografía. ¿Ya? Reglas de ortografía. Muy bien. ¿Qué es la sílaba? La sílaba, muchachos, se puede definir desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Por ejemplo, desde el punto de vista fonológico, se dice, por ejemplo, que la sílaba es la primera unidad superior al fonema. ¿Por qué? Porque mira, si tenemos, por ejemplo, una palabra, supongamos la palabra león, separamos en sílabas, sería así, así, ¿ya? Esto de acá es la sílaba. Pero podemos seguir cementando. Claro, la primera sílaba consta de dos fonemas, la L y la E. La segunda sílaba de dos fonemas, O y N. Y esto ya es indivisible, ¿no? Son unidades indivisibles. Indivisibles. Estos son los fonemas. Entonces, desde este punto de vista, la sílaba es la primera unidad superior al fonema. Y así como el fonema no tiene significado, la sílaba tampoco tiene significado. No hay que confundir con los morfemas, ¿ya? Que es otro tema. Don Amado Alonso, en cambio, gramático español, don Amado Alonso decía lo siguiente: la sílaba es cada impulso expiratorio y muscular en que se divide, en que se divide el habla real. Bueno, ahí dice cada impulso expiratorio. ¿Qué significa expirar? ¿Qué significará expirar? No hay que confundir con expirar. No hay que confundir también con aspirar. Son palabras parónimas. La palabra aspirar viene de la palabra aspiradora. ¿Qué hace la aspiradora? Succiona, ¿sí o no? De manera que nosotros aspiramos cuando el aire ingresa a nuestro cuerpo. Aspiramos. Y expiramos cuando botamos el aire. O sea que aspirar y expirar son palabras parónimas y antónimas a la vez. Y antónimas también. Entonces, cuando don Amado Alonso dice que es cada impulso expiratorio y muscular en que se divide una palabra en el habla real, ¿ya? Apacatá, una palabra en el habla real, quiere decir entonces, muchachos, que es cada golpecito de salida de aire en que se divide una palabra. Por eso a los niñitos en primer grado, segundo grado de primaria, las profesoras que tienen mucha paciencia, los enseñan a silabear con aplausos, ¿sí o no? Dicen, por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra?
América. Y los niños empiezan a aplaudir así. América. Así aplauden, ¿no? América. De cuatro, 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 cuatro. Se emociona. Bueno, esa técnica es muy útil, podría también servirte, muchacho. ¿Y qué dice la Real Academia Española sobre la sílaba? Este es el libro de ortografía de la Real Academia del año 2010. Desde ahí no se ha hecho ninguna modificación de ortografía hasta ahora, ¿no? ¿Qué dice la Academia respecto de la sílaba? Ese libro gordo, yo lo he resumido acá de manera más didáctica, lenguaje sencillo, pero claro, sin modificar las definiciones. Por ejemplo, acá que dice la Real Academia sobre la sílaba, dice, la sílaba es un fonema o conjunto de fonemas que se agrupan en torno a una vocal y que se emiten en un solo golpe de voz. ¿Ya ves? Es la sílaba. Fonema o conjunto de fonemas que se agrupan en torno a una vocal y que se emite en un solo golpe de voz. Es la unidad a la que afecta el acento. Eso dice la Real Academia. ¿Ya se entendido? Nada. Ahora mira, nosotros hemos puesto acá en la diapositiva de la siguiente manera. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es la mínima unidad de pronunciación en que se divide una palabra en el habla real. Así. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra amigas? A ver, dime, Héctor, ¿ibas a decir algo, creo? Héctor, levantó la mano. Aló, Héctor, ¿te escuchamos? ¿No, no era nada? Ah, ya, mi sobrinita, toda la de la echando la culpa a la sobrinita. Bueno, ya, ya, no importa. Ya. Así son las sobrinitas, amigo. Parece vestido. Tened paciencia, tened paciencia. Amárrala. No, mentira, mentira. Ya. Claro, tienen que participar, chicos. Si algo no queda claro, por favor avisen. Estamos para repetir las veces que sea necesario. ¿Ya? Ya, no hay problema entonces. Bien, a ver, decimos cuántas sílabas tiene la palabra amigas. Separa así. Amigas. Por regla de ortografía, chicos, por regla de ortografía, las sílabas se separan utilizando guiones o utilizando puntitos. No se debe usar coma, no se debe usar slash, paréntesis o algo así, o hashtag. No, 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 no. Lo que se usamos para separar una sílaba de otra es el punto o el guión, ¿ya? Cada puntito o cada guioncito representa a una frontera silábica, a una frontera silábica. Entonces, ¿qué es la frontera silábica? La frontera silábica es el límite que hay entre una sílaba y otra. Por eso también se llama límite silábico. Y como te das cuenta, en este caso la palabra amigas tiene tres sílabas. ¿Y cuántas fronteras? Dos. De ahí deduces. El número de fronteras silábicas es igual al número de sílabas menos uno. Y te digo este dato porque una vez viene el examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Alguno de ustedes sabe dónde, en qué ciudad está la Universidad Nacional del Centro del Perú? ¿No? Ajá, no conoce.
En Huancayo, muchachos, Huancayo. Hay varios jóvenes de Huánuco que van a postular a Huancayo, a la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y en una ocasión, en su examen decía, en el español, el número de fronteras silábicas en relación con el número de sílabas es mayor, menor, equivalente, no guarda relación alguna. Y la respuesta era, ¿cuál era la respuesta? Menor, menor en uno. ¿Ya? Siempre menor en uno. Ya, listo entonces. ¿Alguna preguntita, chicos? Creo que están escribiendo por el chat. Si no, todavía tienen que estar abriendo el chat, leyendo. Mejor activa tu micrófono y ahí nos comunicamos más rápido. Si alguien tiene alguna pregunta de decir. Nada, ¿no? Ya. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son las partes de la sílaba? La estructura de la sílaba. Vamos a tener ahí el monosílabo pan. El monosílabo pan. La semana pasada, cuando estábamos hablando de la diferencia entre vocales y consonantes, habíamos dicho que la vocal, por ser indispensable en toda sílaba, es el núcleo. El núcleo, ¿sí o no? En este caso, en el monosílabo pan, el núcleo es la A. Mientras que las consonantes que acompañan a ese núcleo toman el nombre de márgenes silábicos. Y el margen silábico que va delante del núcleo, o sea, en este caso la P, es la cabeza. Y la que está después del núcleo, o sea, la N, la coda. O sea que la sílaba tiene un cabecita. Sí, 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 sí. La cabeza es la consonante que da inicio a la sílaba. Algunos autores llaman ataque, cabeza o ataque, ¿ya? Y la última consonante, coda. Bueno, yo opino que debe ser cola. ¿Sabe por qué? Porque si tú vas al diccionario y buscas el significado de la palabra cola, dice cola, del latín coda. Ah, ya, o sea que esta palabra coda es del latín. ¿Ya ves? ¿Qué significa? Cola. Así que debe ser cabeza, núcleo, cola. ¿Ya? Pero bueno, la academia prefiere el término coda todavía, no cola. Cuando hay una sola consonante, como acá, la cabeza se llama simple. Pero si tuviera dos consonantes, por ejemplo, en la palabra tramo, vemos que la T y la R están ahí dos consonantes. Se llama cabeza compuesta. Simple una consonante, dos consonantes, cabeza compuesta. De igual manera también hay coda compuesta. ¿Ya? Coda compuesta. Por ejemplo, cómics, plural de cómic. Mira ahí, la segunda sílaba tiene dos consonantes al final, se llama coda compuesta. Entonces hay cabeza compuesta, coda compuesta. ¿Habrá núcleo compuesto, muchachos? ¿Habrá núcleo compuesto o no hay núcleo compuesto? ¿Qué opinan? Su opinión importa. ¿Nada? Creo que me están aplicando la ley del hielo. Profesor, Dime. si fuera un núcleo compuesto, entonces habrían dos vocales, ¿no? Juntas. Muy bien, amigo Félix. Ya. Escuchen. Hay cabeza compuesta, coda compuesta, pero no hay núcleo compuesto.
¿Y qué pasa si hay dos o tres vocales en una sílaba? Por ejemplo, la palabra no. Ahí veo tres vocales, ¿sí o no? Esas tres vocales, o dos vocales, depende, forman la cima de la sílaba. La cima de la sílaba. En ese caso, siempre la vocal abierta va a ser el núcleo. La vocal abierta va a ser el núcleo. Y las vocales cerradas se van a llamar vocales marginales o satélites. Vocales marginales o satélites. Y ahí depende, pues, ¿no? Si la vocal satélite está antes del núcleo, en este caso la U, se llama semiconsonante. Y cuando está después del núcleo, semivocal. Entonces, la cima está compuesta por el núcleo y las vocales marginales, que pueden ser semiconsonante o semivocal. ¿Ya? El hecho de que no hay núcleo compuesto. Ya. Joana Persina recién está entrando a la reunión. Vamos a ver ahora las clases de sílabas. Clase de sílabas. A ver, hay tres criterios para clasificar. Primer criterio, según su última letra. ¿Cómo es la sílaba según su última letra? Puede ser libre o puede ser trabada. ¿Ya? Sílaba libre, sílaba trabada. ¿A qué se llama sílaba libre? Abierta o directa, también se llama directa. Cuando termina en vocal. Es una sílaba libre, directa, abierta. Por ejemplo, las tres sílabas de la palabra caballo. Mira, todas las sílabas terminan en vocal. Todas son sílabas libres. En cambio, si termina en consonante, se llama sílaba trabada, indirecta o cerrada. Las dos sílabas de la palabra pastor. ¿Ya? Pastor. Listo, entonces ¿de qué depende? De su última letra. Si termina en vocal, libre. Termina en consonante, trabada. ¿Ya? A ver, vamos a ver si me han entendido. En esta palabra amigas que vemos al principio, ahí muchachos, ¿cuántas sílabas libres hay ahí? Dos, profe. Correcto, amiguito, dos. Las dos primeras, porque la última es sílaba trabada, ¿no ve que termina en S? Correcto, correcto, correcto. Ya, ya está. Según su acento. ¿Cómo se clasifica según su acento? Tónica y átono. Tónica. Tónica es aquella que tiene mayor intensidad en su pronunciación. Por ejemplo, en la palabra pelota. ¿Cuál es la sílaba que tiene mayor intensidad? Esta de acá. La sílaba lo. Pelota. En caso de duda, vamos a suponer que yo dudo cuál será la sílaba tónica. ¿Cómo voy a reconocer? Fácil. Solo tienes que exagerar un poquito y si pones en la última sílaba sería pelotá. Pásame la pelotá. No, 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 no. En la penúltima, pelota. En la antepenúltima, pelota. Tampoco es así. O sea que la forma es pelota. Esa es la sílaba tónica. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo te va. En la palabra caballo, ¿cuál es la sílaba tónica?
En caballo, ¿cuál será la sílaba tónica? Va, profesor. Correcto. Este de acá. Porque si fuera la última sería caballo. Si fuera la otra sería caballo. Y acá en pastor, ¿cuál será la sílaba tónica? Tor, profe. Correcto, porque es pastor. No se dice pastor. Pastor. Allá. Y acá ven, amigas. Mi. Ajá, ajá. La A sílaba mí. mi. Amigas. Si fuera la última sería amigas. Si fuera como de drújula, amigas. Allá. La forma es amigas. Correcto. Ya ve, así se le conoce. ¿Ah? Así se le conoce fácilmente. ¿Y la átona? Bueno, la átona es aquella que tiene menor intensidad. ¿Ya? Menor intensidad. Por ejemplo, marino. La sílaba tónica de marino es ri. Marino. Por lo tanto, las demás son átonas. Esas son las átonas. ¿Ya? Las átonas. Ahora, las sílabas átonas, según la ubicación respecto de la sílaba tónica, se dividen en dos: pretónica y postónica. Pretónica quiere decir que está antes de la sílaba tónica. Así como cuando decimos preuniversitario, antes de ser universitario, ¿sí o no? Pretemporada, antes de la temporada. Entonces, pretónica antes de la sílaba tónica. Y postónica, la que está después de la sílaba tónica. Lo dice posguerra, después de la guerra. Post-COVID, después del COVID. ¿De acuerdo? Vamos a ver si has entendido sobre eso. Por lo tanto, la palabra, ¿qué puede ser? Eh, caminante. ¿Cuántas sílabas pretónicas tiene caminante, muchachos? ¿Cuántas Dos, sílabas? profesor. Correcto, amiguito, claro, Ca y porque... mi. Ajá, ajá, muy bien, Félix. Así es. Como la sílaba tónica es non, entonces la pretónica es K y mi. Y la postónica, T. Chévere, chévere, el muchacho. Pues lo demás no se sabe qué dicen, no dice nada. Ya, hasta ahí tenemos que mirar por su última letra y por su acento. Otro criterio, según el número de letras. Si la sílaba tiene una sola letra, ¿cómo se llamará? Una letra. Monoatómico, profe. Mono. Mono, Monoatómico. monolitera. Una sola letra. Monolitera. Mono, uno, ¿no? Si tiene dos, se llamará bilitera. Por ejemplo, dos colores, bicolor. Dos pies, bípedo. Dos labios, bilabial. Dos letras, bilitera. ¿Ya? Bi. Si tiene tres, ¿cómo se llama? Trilítera. Correcto, correcto. Las dos sílabas de la palabra volcán son sílabas triliteras. Claro. Tiene cuatro tetralíteras. No es cuadrilíteras, ¿sabes? Tetralíteras. Tetra significa cuatro. Cien, cias. Ahí está. Las dos sílabas son tetralíteras. Tiene cinco. Pentalítera, profe. Correcto, correcto, correcto. Pentalítera. La primera sílaba de la palabra transporte es pentalitera.
Si tiene 10, Decalítera. parece, ¿no? Pero no, no, no. ¿Sabe por qué? No hay. Pensá, pensá. Imagínate una sílaba que tenga 10 letras, ¿cómo sería? Sabiendo que la sílaba es la que se pronuncia en una sola emisión de voz. El máximo número de letras es 5. Se exceptúa esta de acá, criáis, 6 letras. Pero la regla es que tiene 5. Bien, vamos a practicar a ver al respecto. A ver, vamos a separar en sílabas a la palabra. Ya, yo quiero averiguar cómo se clasifica esta última sílaba. Voy a poner mayúscula. Ahí está. A ver, ¿cómo se clasificará esa sílaba? Empezamos. Según su acento, tónica o átona. Tónica, profe. Correcto, correcto, correcto. Bueno, un minuto, un minuto. Según su última letra, libre o trabada. Trabada, profe. Dado que termina en consonante, trabada. Según la cantidad de letras. Trilítera. Correcto, correcto. Trilitera. Trilitera. Listo. ¿Ya ve? Así ya. A ver, otro ejemplito. Vamos a poner más arriba, ¿ya? Otro, a ver. A ver, por acá. En la palabra, no voy a poner tilde, ¿ya? Si es que lo llevar. A ver, ya. Quiero averiguar esta de acá. Ya. ¿Qué será? ¿Tónica o átona? Tónica, profe. Escuálido. Sí, porque la pronunciación es escuálido, ¿sí o no? Ah, ya, es así. Claro, pues. Por lo tanto, esto de acá es una sílaba tónica. Tónica. Ya. ¿Qué más? ¿Libre o trabada? Libre porque termina en Li- A, profe. Correcto, libre porque termina en vocal. Y finalmente, tiene 3 letras, también será trilitera. ¿Ya ves? Así, ¿ah? Toda sílaba se pronuncia, se clasifica de esa manera. Un poquito más difícil, ¿ya? Ya, un poquito más difícil, a ver. Quiero averiguar esta primera sílaba. ¿Cómo será? ¿Será tónica o átona? Átona, profe. En la actualidad. Ajá, muy bien, jovencito. Porque yo leí una vez que antes lo pronunciaban Ávaro, pero ahora lo pronuncian Avaro. Ajá. Así es Por lo esa correcto. razón, A es Avaro es lo correcto. Muy bien, jovencito. O sea que está, ¿qué cosa es? ¿Tónica o átona? átona, profe. Átona. Átona.
¿Libre o trabada? Pues libre, es una sola. Libre, Ah, obviamente. ¿Y qué más? monoliteral. Literal. Perdón, monoliteral. Ajá, monolito, está bien. Vale, vale. ¿Ya ven? Ah, ustedes son lo máximo, ¿ah? Bueno, sobre todo pueden decir que está participando. Los demás, ¿qué dirán? Pues no se sabe. Estarán aprendiendo. Bueno, ya. Ahora vamos a ver las reglas del silabeo. ¿Ya? Reglas del silabeo ortográfico. Reglas del silabeo ortográfico. Para separar en sílabas se toma en cuenta ciertas reglas de ortografía. Una de ellas es esta. No hay frontera silábica entre consonante y vocal. ¿Ya? Espero que no te hayas olvidado que cosa es frontera silábica, que es otro problemita. Por si acaso te recuerdo. La frontera silábica, hemos dicho, es el límite que hay entre una sílaba y otra, ¿no? La separación que hay entre una sílaba y otra. De manera que hay frontera silábica, hay frontera silábica entre vocal y vocal. Por esa razón, se separa la vocal E de la vocal O en la palabra peor. También hay frontera entre consonante y consonante. Por eso se separa la consonante R de la consonante M en la palabra arma. También hay frontera entre vocal consonante, la más frecuente del español. Por eso se separa la vocal E de la consonante F en la palabra jefa. Pero dice esta regla que no hay frontera entre consonante y vocal. Esa de ahí no existe. Por lo tanto, si yo separo en sílabas a la palabra gato de esta manera, es incorrecto, porque nunca debo separar consonante de vocal. ¿Entendiste? Se puede separar vocal-vocal, consonante-consonante, vocal-consonante, pero no hay consonante-vocal. Vamos a ver cómo no va entonces. A ver. Por lo tanto, perdón, suboficial es un grado militar. ¿Será así o será así? ¿Qué opinas? ¿La primera o la segunda? ¿Ambas o ninguna? La primera, profe. La primera, dice Félix. ¿Alguien dice la segunda? Todos dicen la primera. No saben, opinan. ¿Qué dice, qué dice Aarón? La segunda, dice Neilín, ¿ya ve? Y Aarón Moisés, ¿qué dices? El primero, no. Fue el primero. Muy bien, jovencito. En la segunda falla por la B y la O, profe, ahí está mal, ¿no? Ajá. Ah, ya, ya, ya. O sea, acá esta consonante no debe separarse de esta vocal, ¿sí o no? Claro, pues. Por eso. Entonces, la forma correcta, ¿cuál es? Esta de acá. Esta de acá, incorrecta. Ya, claro, así es, ¿no? Así es. Pero alguien puede decir un momentito, pero sub no es prefijo. Sí, pues, es prefijo. Pero eso cuando separamos en morfemas. Si separamos en sílabas, no. Las sílabas son unidad de pronunciación. Cambio morfema, unidad de significado.
Ahí sí sub significa debajo, inferior y va separado, ¿no? Ya. A ver, otro ejercicio. Mira, otra vez, vamos a ver. A ver acá. A ver acá. Este, ¿cuál es? ¿La B? La B. Correcto, la B, correcto, correcto. Listo, ya aprendí. Bien, esa es una regla. Otra reglita. La H no se considera. Claro, recuerda que la H en el español de hoy no tiene sonido. ¿Y por qué se usa? Se usa por razones etimológicas. Hace mucho tiempo atrás la H sí sonaba. Sonaba como en el inglés, una J aspirada. House, ¿no? Así. Luego, ya para el Renacimiento, sonaba como una F. Por eso cuando tú lees el Quijote de Cervantes, hacer lo escribe con F. Facere. Hermosura lo escribe con H. Perdón, con F. Hermosura. Así era. Pero en la actualidad la H ya no suena nada. Así que hacemos de cuenta que no existe. ¿Ya? Si no existe, ¿cómo separar la palabra adherir? Sería como separar, pues, adecuar, la palabra además, ademán, ¿sí o no? ¿Y cómo separa esto? Sería así, a, de, más, así. Y no puede ser, de esta manera, así. No, porque no debe separar consonante de vocal, por la primera regla. Entonces, ¿cómo separo cómo separo esto de adherir? Así, mira, adherir, ¿ya ves? Así, adherir. Otro ejemplito, ahí está, inherente. ¿Cómo sería? Inherente, ¿ya ves? No vayas a separar de esta manera, o sea, así, así no, ¿ah? ¿Por qué así no? Ah, porque estás separando consonante de vocal. Y eso no hay en el español. Por eso se separa de esa manera. Ahijado es como separar en sílabas aire, aire. ¿Cuántas sílabas tiene aire? Dos nada más, pues. Aire. El único caso en el que una vocal abierta con una cerrada se separan, no importa el orden, una vocal abierta con una cerrada se separa, es cuando la cerrada lleva tilde. Ahí se llama hiato. Pero cuando no, forman diptongo, una sola sílaba. Así como acá, ahijado. En cambio, la palabra, por ejemplo, ahora, ahora, notamos que el H está entre dos vocales también, pero esas vocales son abiertas. Y por regla de ortografía, las vocales abiertas siempre se separan. Se llama hiato. ¿Con qué va la H? ¿Con la A o con la O? Ahí dice, en caso de hiato, se une a la segunda vocal. Ya, sería así. Ahora. ¿Ya ves? Lo que quiere decir, lo que quiere decir, muchachos, que
La H no impide el diptongo, tampoco impide el hiato. La H simplemente como si no existiera. ¿Ya? Como si no existiera. Listo, ya tenemos ahí dos reglitas entonces. Uno de la frontera silábica y otro del H. Hasta ahí no hay duda, ¿no, chicos? No, profesor. Ya, chévere, digamos dos. Tercera regla, la X. Bueno, esto parece que no tuviera ningún problemita, pero a veces por ahí se confunde. A ver, dicho ese paso, chicos, vamos a ver si no se han olvidado lo que hemos hablado la semana pasada. ¿Cuántos fonemas tiene la palabra éxodo? Tres, profe. ¿Tres fonemas? No. Seis dice Fidel. A ver, veamos. Mira, no te olvides que la X entre vocales suena KS, así. Por lo tanto es así. Así, ¿ves? Y el acento también, ¿no? Así. Éxodo. Ahí está. Y efectivamente tiene seis fonemas. Como la X representa dos fonemas KS, a veces hay duda en el momento de silabear. Pero acá dice que la X entre vocales se une a la segunda. Así que no hay problema. Por lo tanto, la palabra éxito, por ejemplo, o la palabra saxo, por ejemplo, se separa así. Éxito, so. ¿Ya ves? Así se separa. Pregunta, ¿cómo se separará entonces la palabra exhumar o así? ¿Cuál es? La B, profe. La B, correcto, 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 correcto. Y que arriba hemos separado consonante de vocal. Así que eso no va. También, también, también. Ya. Esa era la 3. 4. La consonante es una licuante y otra líquida. No se separa. Y ahora dirás cuáles son las licuantes, cuáles las líquidas. No te preocupes. Acá aparece el golpista merino. Se parece, ¿no? Te recuerda lo siguiente. Son consonantes licuantes B, C, D, F, G, P, T. Y las líquidas son dos. L, R. Entonces, estas dos, dice la regla, nunca se separan. Bueno, dos. Muy bien. Dicho de otra manera, nunca debes separar la secuencia BL, BR, CL, CR, TL, TR. O sea, formará una sola sílaba, bla, ble, bli, blo, blu. Bra, bre, bri, bro, bru. Cla, cle, cli, clo, clu. Cra, cre, y así. Siempre. ¿Ya? Porque esas dos nunca se separan. Dicho de otra manera,
Estas dos van a formar la cabeza compuesta. ¿Cuál es la estructura de toda cabeza compuesta? Una licuante y otra líquida, ¿ya? Por eso es que no hay cabeza compuesta, por ejemplo, en chancho, no hay, porque la C y la H es un dígrafo, no es licuante líquida, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ejemplo, a ver, ¿cómo se separa decir la palabra abra del verbo abrir? Así mira, abra, cofre, cofre. Pero ¿qué pasaría si no fuera licuante líquida? Por ejemplo, mira, la palabra arma tiene la misma estructura, vocal, consonante, consonante, vocal, igual que abra. Pero al separar acá es así, arma. ¿Por qué se ha separado? Porque no es licuante líquida. Licuante líquida siempre va juntito, ¿ya? Siempre. Otro ejemplito, ahí va. Agrio, otra. Sería así. Agrio, otra. ¿Ya ves? Fácil, ¿no? A ver, busca una secuencia donde haya esta de acá, a ver. Vamos a ver si encuentras, a ver. La secuencia DL. A ver, DL. Ocre, no, ese es CR. DL. ¿O no hay? Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Y hay bastante, ¿ah? Creo que te rindes. Ajá, muy bien. Anchelo dice así. Decidle, decidle. Claro, pues, ¿no? ¿Cómo sería ahí? Decirle. Así ves. Jesús decía, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Allá así. Dadle. ¿Ya ves? Así, ¿ah? Pero bueno, acá hay un verbo y un pronombre, ¿no? Pero también hay otra, mira, así. Adlátare. Adlátare. Ah, ya no hay verbo ahí ya. Bueno, el hecho de que el licuante líquida no se separa. 5. Dos vocales iguales siempre se separan. Dos vocales iguales siempre se separan. Las dos vocales repetidas, ¿no? O sea que, por ejemplo, la A con la A se separa. La palabra Isaac. La E con la E también, pero, por ejemplo, leer, leer. La O con la O también, también, también. Por ejemplo, la O de la O. Cooperar. ¿Ya ves? Vocales repetidas siempre se separan. Por lo tanto, se separa tito. ¿Cómo es así? Ti, y, to. Du miro. Du, un, vi, miro. ¿Ya ves? Así. Cuando se trata de vocales, bueno, cuando son vocales así repetidas, cuando son vocales repetidas, a estos casos se llama
hiato simple. Hiato simple. No te olvides, dos vocales repetidas forman siempre hiato simple. A con A, E con E, O con O, U con U. Hiato simple. Hiato quiere decir que las vocales se separan. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna dudita? Ya. Entonces. Entonces vamos a ver ahora la secuencia de vocales. A algunos autores llaman concurrencia vocálica. Pero ¿sabes qué? Concurrencia no es apropiado, no es el término preciso. ¿Por qué? Porque concurrir significa acudir simultáneamente a un mismo punto. Y sabemos que el lenguaje lineal, o sea, no podemos pronunciar dos fonemas a la vez. Eso es imposible. Por lo tanto, muchachos, lo más adecuado es secuencia vocálica. O como dice la academia en su libro de ortografía, no habla de concurrencia vocálica y rara vez usa el término secuencia vocálica. Lo que utiliza es grupo vocálico. ¿Y qué es el grupo vocálico o secuencia vocálica? Es cuando en una palabra aparecen en posición adyacente dos o más vocales. ¿Ya? Entonces, aparecen en posición adyacente dos o más vocales. El grupo vocálico puede ser grupo vocálico homosilábico o puede ser heterosilábico. ¿Qué significa homo? Igual. Hetero, diferente. O sea que forman grupo homosilábico las vocales que forman la misma sílaba. ¿Ya? Eso implica unión. Unión. En cambio, los heterosilábicos, separación. Hetero, diferente. Entonces, si se juntan dos vocales, si se unen dos vocales en una sílaba, estamos ante el diptongo. Si se unen tres vocales en una sola sílaba, estamos ante el triptongo. Cambio, si se separan, se llama hiato. Puede ser hiato simple o hiato acentuado. Por ejemplo, sauce. Vamos que ahí las vocales forman una sola sílaba. Tongo. Mientras que en la palabra guay no hay tres vocales que forman una sola sílaba. Entonces, cuando se unen, se llama homosilábico. Tongo, tritón. Separan, heterosilábico. Ejemplo, hiato simple. Dos vocales abiertas. O, a, dos sílabas. Hiato acentual. Cuando se combina una vocal abierta con una cerrada, pero la cerrada tiene tilde. Frío. ¿Ya ve? Eso, muchachos. Esto es lo que vamos a hablar a continuación. Cuando hay ditongo, cuando hay tritongo, cuando hay hiato, ¿ya? De eso vamos a hablar. Entonces empezamos por el ditongo. ¿Qué es el ditongo? Dice acá, es la pronunciación de dos vocales diferentes en una sola sílaba. Ya. Recuerda que si son vocales iguales, entonces forman hiato, ¿sí o no? Se separan. Acá dice que tienen que ser vocales diferentes. Eso quiere decir, además dice pronunciación, ¿ah? No dice escritura, no, 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 no. Acá dice pronunciación. Por lo tanto, recuerda, no hay diptongo en que, qui, que, qui. ¿Por qué?
porque en esos casos la U no suena. Así que no hay diptongo en quena, queso, guerra, guitarra, química, no hay, porque la U no suena, por esa razón, ¿ya? No te olvides. El diptongo dice que la pronunciación de dos vocales y ahí no se pronuncia la dos vocales. Listo, listo. No te olvides ese datito entonces. El diptongo puede ser de tres clases. Homogéneo, cuando hay vocales cerradas con vocal cerrada. Pero ¿cómo deben ser esas vocales cerradas? Tienen que ser diferentes. IU, UI. ¿Ya? Diferentes. Estas dos vocales cerradas, IU, UI, jamás se separan. Nunca se separan. Por más de que una de ellas lleve tilde. ¿Ya? Porque mira, por ejemplo, la palabra viuda. IU forma una sola sílaba. Concluí lleva tilde en la I, porque es palabra aguda terminada en vocal. Pero aún así, no se separa. O sea, no vas a poner concluí, tres sílabas. No, 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 no. Dos vocales cerradas nunca se separan. Han formado, ¿qué te digo? Un matrimonio indisoluble. Y lo que ha unido a la gramática, que no lo separe el postulante. Digo, ¿no? Luego tenemos el diptongo creciente. Creciente cuando van en este orden, mira. Primero la vocal cerrada, luego la vocal abierta. Por ejemplo, piano, guapo. Primero está la cerrada, luego la abierta. Y si es al revés, decreciente. En decreciente, primero va la vocal abierta, luego la vocal cerrada. Por ejemplo, aula, boina. Y ojo, hay que pronunciar bien la palabra, porque si algo, yo he escuchado que pronuncian boina. Si fuera boina, ya no habría diptongo. Porque para caer diptongo es requisito sine qua non, requisito indispensable, señores, que la vocal abierta se pronuncie con mayor intensidad. Si no es así, no hay diptongo. La vocal abierta debe pronunciarse con mayor intensidad. En la palabra piano se dice piano, no se dice piano, piano. En el otro no se dice uaco, se dice ua, la suena más. Au, la, no es aula, sino au. Ya ves, así ya. Para que haya diptongo es necesario que la vocal abierta tenga mayor intensidad. La pregunta, muchachos, sería, ¿por qué se llamará diptongo creciente, decreciente, así? ¿Por qué, ah? ¿Por qué será? ¿Qué cosa es lo que crece o lo que decrece? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué cosa es lo que crece o lo que Apertura de la decrece? boca. ¿Qué cosa? Apertura de la boca, profe. Correcto, amiguito, la abertura de la boca. El ángulo de abertura de la boca. Ese dato es muy importante, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque a veces uno memoriza las cosas, ¿no? Dice, ah, ya, creciente, primero está la cerrada, luego la abierta. Decreciente, primero la abierta, luego la cerrada. Pero en la hora de los loros, en la hora del examen, ya no se acuerda. No era creciente, si primero está la abierta, la cerrada. No, no me acuerdo. Fácil. Yo te había dicho que en lenguaje no es un curso que debemos memorizar como un poema. No, 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 no. Es para pensar, para analizar, para razonar. Se llama creciente porque el ángulo de abertura de la boca crece de menor a mayor.
O sea que si tú miras ante un espejo, pronuncia la primera sílaba de guaco, sería ua, ya ves, aumenta, ua. En cambio, si dices aula, de máxima abertura, se reduce, au, ¿viste? Por eso se llama creciente, decreciente. Y homogéneo, bueno, porque en ese caso ya el ángulo de abertura pues no aumenta ni disminuye, es el mismo nivel. Por eso se llama homogéneo. Bien, ese es el dictón. Triptón. Tres. Es la pronunciación de tres vocales en una sola sílaba. Tres vocales. Y acá no hay varios casos, pues no hay abierta, ahorita cerrada, cerrada, abierta. No, 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 no. La única estructura del triptongo, única estructura, es así. Una vocal abierta entre dos cerradas. Ejemplo. Guaura. Miren, la palabra guaura, ¿cuál suena más? ¿La A, sí o no? Porque si yo pongo el acento en esta U sería guaura. Si pongo el acento en la primera U sería uaura. No, la forma es Huaura, la provincia de Huaura, donde San Martín declaró la independencia del Perú por primera vez en Huaura. Eh, muy bien. O sea, pero no basta que sea cerrada, abierta, cerrada, entonces muchachos, ¿ah? Es el requisito indispensable que la vocal abierta tenga mayor intensidad. Porque fíjate en el siguiente caso. A ver, tengo dos palabras. Limpiáis, limpiaríais. Las dos tienen, mira, cerrada, abierta, cerrada. Las dos igualitas, incluso las mismas vocales. Pero solamente en una de ellas hay triptongo. ¿En cuál habrá triptongo, chicos? ¿En la primera o en la segunda? Obviamente se ha omitido las tildes. ¿En cuál habrá triptongo? Ah, nada, nada. Ya mira, La primera. La es la primera, primera. Muy bien, jovencita. Porque mira, es así. Lim, la A suena más. Limpiáis. No se dice limpiáis. Tampoco se dice limpiáis, sino limpiáis. La A suena más. Y como es palabra aguda terminada en S, va con tilde. Ahí hay tritón. Acá hay tritón. En cambio, la otra, ¿cómo se separa? Así, mira. Lim, ya, eri, porque en este caso la I suena más. Limpiarí, mira, ais. Así. ¿Y qué hay acá? Bueno, acá encontramos, bueno, en pie hay diptongo, ¿no? Pero acá mira, la I con la A forma hiato y la A con la I forma diptongo. En la palabra limpia ya encontramos entonces, bueno, al margen de que acá al principio también, pues, ¿no? Acá también hay diptongo. Ahí también hay diptongo. Entonces en esta palabra encontramos nosotros dos diptongos y un hiato. Ya, para que haya diptongo no basta que sea cerrada, abierta, cerrada. No, no, no. Es necesario que la vocal abierta sea la imponente, la que tenga mayor fuerza de voz. Muy bien, eso es el tritón. Y el hiato, bueno,
El hiato, en cambio, muchachos, es la pronunciación de dos vocales adyacentes en sílabas diferentes. Allá, este es exactamente al revés al diptongo. En el diptongo, las vocales se unen. En el hiato, las vocales se separan. En el diptongo, dos vocales cerradas nunca se separan. En el hiato, dos vocales abiertas siempre se separan. Entonces hay dos tipos de hiato. Hiato simple, cuando tenemos vocal abierta con vocal abierta. Dos abiertas como quieran, pues contraabiertas, mejor dicho, separadas. Mira, K, os, P, or. Abierta con abierta, se separa. Y el otro es el hiato acentual. Acentual, cuando se combina una vocal abierta con una vocal cerrada o el orden al revés, no importa el orden. El hecho es que la vocal cerrada tiene mayor intensidad en su pronunciación y siempre se tilda. Por ejemplo, cría, maíz. Alguien puede decir un momentito, ¿por qué está con tilde la palabra maíz? Que yo recuerde, ¿no? Las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. ¿Y por qué está con tilde maíz? Ah, ya, por el hiato acentual. Cuando hay hiato acentual, se tilda siempre. No importa que la palabra sea aguda, sea grave, termine en vocal, termine en consonante, no tiene nada que ver. Por eso es un caso de acentuación especial. Cría es palabra grave. No debería tildarse porque termina en vocal. Así como no tildamos mesa, no tildamos computadora, no tildamos este libro, porque son graves terminadas en vocal, no habría que tildar también cría. Sin embargo, como hay hiato acentual, se tilda siempre. ¿Ya? Es un caso especial entonces. Muy bien, entonces hemos visto el diptongo, el triptongo, el hiato. Lo que me estaba olvidando es lo siguiente. Que la consonante Y, la consonante, la consonante, la consonante Y, al final de la sílaba, puede formar diptongo, diptongo o triptongo. Diptongo o triptongo. Ojo, dice ahí al final de la sílaba. Si está al principio, no. Por ejemplo, la palabra yema, ahí no hay diptongo, no está al final, está al inicio de la sílaba, ¿sí o no? Tiene que estar al final. Por ejemplo, la palabra mainas. En la palabra mainas encontramos diptongo acá, porque la Y suena como I. En cambio, en la palabra Uruguay, Uruguay, forma triptongo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la Y está al final de la sílaba. Cerrada, abierta, cerrada, la A suena más. Uruguay. Allá pues triptongo, ¿ves? Otro ejemplito. En la palabra caihuaina, caihuaina, ¿qué hay? Cai, triptongo. Guay, triptongo. ¿Ya ves? La Y al final de la sílaba puede formar diptongo o puede formar triptongo. Y eso es todo sobre sílaba. ¿Han entendido? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Puede haber aportes también, desde luego.
Parece que no. Vamos a practicar un poquito, ¿ya? A ver. Separen sílabas e indique los casos de secuencia vocálica si lo hubiera. O sea, ese ditón, hiato, tritón, ¿no? Si no hay nada, ya nada, pues. No te olvides que antes a las vocales A, E, O se llaman vocales fuertes. Y te lo recuerda este portachón, Arnold Schwarzenegger, después de un accidente. Las vocales A, E, O se llaman abiertas o fuertes. Listo. A ver, muchachos, ahora los quiero ver y oír. Ver no, porque no sé que nadie va a encender su cámara. Ya. Oír. ¿Cómo se silabea la palabra teoría? Hola. ¿Cuántas sílabas tiene teoría, muchachos? Correcto, Aileen. Aileen me ha separado bien. Muy bien, jovencita. Efectivamente, mira. Dos vocales abiertas, ¿cómo quedan? Pues recontraabiertas, mejor dicho, separadas, ¿sí o no? Y la I lleva tilde, mira. Como la I lleva tilde, se separa de la A. T, O, I, A. Cuatro sílabas. Acá hay un hiato simple y acá hay un hiato acentual. O sea que en total hay dos hiatos. A ver, cohesión, chicos. ¿Cuántas sílabas? Cohesión. ¿Tres, profesor? Tres sílabas, dice la señorita con su voz angelical. Y la respuesta es correcta. Claro, pues. Dos vocales abiertas se separan. No olvidemos que la H es como si no existiera. Cohesión. Ahí está. La O con la E forman hiato, pero la I con la O forman ditón. O sea, hay un hiato y un ditón. Cohibición. Cuatro, profesor. Cuatro. A ver, vamos a ver si es cierto. Creo que el amigo Alex no está de acuerdo. ¿Qué dices, Alex? Profesor 3. Tres, dice Alex. Ah, no, Félix dice, a ver, tres. Vamos a ver. Resolución. Sí, tres nada más. ¿Por qué? Como dice mi amigo, vuelvo a repetir. No dice repito, sino vuelvo a repetir. El único caso en el que se separa una vocal cerrada con una vocal abierta es cuando la cerrada lleva tilde. Si no, no se separa. Y si la vocal abierta lleva tilde, con más razón se unen, pues, ¿no? Ese dictón. Pues acá tenemos dos dictones. Era tres nada más. Biología. Cuatro. Cuatro, 4, dice profe. el amigo 4. Fran. A ver. Correcto. Biología. Claro, 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 claro. Y acá encontramos diptongo. En cambio, acá encontramos hiato. ¿Ya ve? Entonces hay un diptongo y un hiato. Guairuro. 3, profe. A ver, veamos si es cierto.
Ajá, claro. Guay, ro. ¿Y qué hay ahí? Ahí hay Un un triptongo. triptongo. Exacto, un triptongo. Vamos con Bahía. 3, Profesor. A ver, Sí, profe, 3. Va, I, A. correcto, correcto. La H va con la I, ¿sí o no? Claro. ¿Y qué hay ahí? Diptongo y hiato. Yato, profesor, en IA. Un hiato. Ajá. Bien. No, 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 dos yatos, dos yatos. dos En hiatos. Bahí y en La, IA. la A con la I con la A. Claro, pues dos hiatos. A ver la otra. Recaerían. 5, profesor. Cinco. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, pues no, cinco, mira. Y es que vocal abierta con abierta se separan. La cerrada con tilde junto a una abierta también se separa. Por lo tanto, acá hay un hiato simple y acá hay un hiato acentual. Dos hiatos en total. Correcto. Reunión. 2, Muy bien, jovencito. Dos nada más. Claro, porque repetimos. El único caso en que se separa una vocal cerrada con una abierta es cuando la cerrada lleva tilde. Entonces acá se juntan, pues, hay dos diptongos. ¿Dónde se guardan los leones? Leonería. 5, A ver, Sí, profe, 5. uno. Ahí está un hiato simple y un hiato acentual. Está bien, cinco. Dos hiatos. Adhesión. ¿Qué hay ahí? Diptongo y hiato. Diptongo, profe. Diptongo y diptongo, pues diptongo, un diptongo. Ah, ya creo que la hacen, ¿ah? Ya están que se pasean en este tema ustedes, ¿ah? Falta A ver, repetir. otro ejercicio más, ¿ya? Ahora con alternativas múltiples. A ver, pensando, pensando. Tiempo. Respuesta, chicos. La C, profesor. La C de Cristal, dice la señorita. Cristal, la campeona de la calidad. ¿Y qué dicen los demás? ¿También dicen la C? Angelo también dice que la C. O sea, todos dicen que la C. Sí, Vamos a profe, ver. la 6, la 6. A ver, a ver, a ver. Todas sí la debo contar por lo menos con una vocal. Ya. Ese es verdadero. Verdadero. Una vocal abierta y otra cerrada pueden formar, no dice que siempre, no dice pueden, allá pues sí pueden, siempre y cuando la vocal abierta tenga mayor intensidad. La palabra ahumado tiene tres fronteras silábicas. A ver, Falso, separamos en tiene 2, sílabas. profe. Dos nomás, ¿no? Claro, en total tiene tres sílabas. Sí, pues, sí, sí, sí. Sería así, ahumado. Ajá, dos fronteras. Entonces, esta afirmación es falsa.
En los grupos homosilábicos, la vocal silábica, o sea, la que tiene mayor intensidad, es la abierta, verdadero. Y efectivamente la clave era la C. Muy bien, muchachos. Ya no hay quien les pare a ustedes, ¿ah? A ver, examen de San Marquitos. Tiempo. La B dice ahí. Alguien escribió por ahí la B. La D dice Geraldino. Y alguien se equivocó porque hay dos respuestas diferentes de todas maneras. La A, profe. La A dice el caballero. Ahora hay tres respuestas diferentes. Quiere decir que alguien ya se equivocaron dos personitas por lo menos. La B. Ahí ya la ve otro, ya ve a otra respuesta. Ya muy bien, jovencito. Vamos a resolver. Ya sufrieron mucho. Resolución. Dice, no, mientras que el diptongo es una secuencia de vocales que forman una misma sílaba, el hiato es una secuencia que desarrolla sílaba diferente. Ya, bueno, esa es teoría. En virtud de este criterio, lo que está entre comillas, la lingüística es una ciencia que se ocupa del estudio del lenguaje. Aparecen, ya vamos a ver. Lo primero que encontramos, muchachos, se borró esta sincera del Webex. Ya, a ver, ahí está, ahora sí. Acá mira, ey, ey. Lingüística. ¿Qué hay ahí? Ditongo. ¿Por qué? Porque dos vocales cerradas siempre forman ditongo. Nunca se separan. Nunca, 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 nunca. Otro tenemos acá. Cien. Ya, hay otro ditongo. Ay, 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 mucho me pasó. No se ve pues acá este Webex. Ahí está. Ahí hay dos. Dos más. Son tres. ¿En qué? En qué no hay nada porque la U no suena a nada. Estudio, hoy mucho, Uy, mucho acá. profe. Estudio, diptongo. Lenguaje, diptongo. Ajá, ahí creo que pueden escribir ustedes, ¿ah? ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta entonces? A ver, sale, profe. Era la B. Era la B. Ya ve, muchachos. Como dice Gareca, en líneas generales sí han aprendido, ¿ah? Ajá, sí aprendieron, sí aprendieron. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ya. Ahora vamos a pasar ¿a qué? A la acentuación de palabras. Mira los pasos para acentuar la palabra. Separas en sílabas, identifica la sílaba tónica,
Clasificas a la palabra, si es aguda, grave, esdrújula, y finalmente aplica la norma. Vamos a ver. Si estás en Cepreval, ya estás en la universidad. Ajá. Normas generales y normas especiales de acentuación. Ya. Una pregunta de cajón, de entrada. Ustedes que están estudiando inglés, de repente algunos ya tienen inglés avanzado, o quizá alguno de los que están acá en la reunión también sabe quechua, se habrán dado cuenta que en esas lenguas no se usa la tilde. Por más que estés en un curso superior de inglés avanzado, nunca te van a enseñar regla de acentuación del inglés. ¿Por qué? Porque en esa lengua no se usa la tilde. En el quechua tampoco se usa la tilde. En el francés tampoco se usa la tilde, y así sucesivamente. ¿Por qué en el español se usa y en otras lenguas no? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Mm? Nada, nada, nada. Pues mira, te cuento. En el mundo, las lenguas se dividen en dos según su acento. Lengua de acento libre y lengua de acento fijo. El español es una lengua de acento libre. ¿Eso qué significa? Significa que el acento puede estar ubicado en la última sílaba, en la penúltima sílaba y en la antepenúltima sílaba. O sea, en el español hay agudas, graves, esdrújulas, sobredrújulas, cosa que no existe en otras lenguas. En el caso del inglés y el quechua, todas las palabras son graves. No hay palabras agudas, no hay esdrújulas, no hay sobredrújulas. Entonces, cuando tengamos que escribir en quechua o en inglés, no hay necesidad de usar la tilde. ¿Por qué? Porque es innecesario, pues. Ya se sabe dónde recae el acento. Por ejemplo, ¿cómo estarán en quechua ustedes? ¿Alguien domina su quechua acá, chicos? Yo Ah, solamente sé los números en quechua, profe. a ver, amiguito, échate, ¿cómo es el número uno? Hook, 2 Ishkai, 3 Kimsa, 4 Chusco, Ottawa, depende del lugar, 5 Pishka, 6 Socta, 7 Etzcon, 8 Pusak y la 10 Chunca. Ajá. Hasta ahí nomás. Muy bien, gracias, Félix, gracias. Pero es suficiente para demostrar lo siguiente. El amigo Félix ha pronunciado del 1 al 10 en quechua. Y, Profesor, ¿cómo dice Esther? el 9 le faltaba. ¿El 9? ¿Cómo era? A ver. Sí, dije, Etzcon. Ya, bueno, está atenta a la jugada. Miren, chicos, lo de la lista de palabras que nos saben, ¿qué clase de palabras son esas? Agudas, graves, esdrújulas, ¿qué cosas son? Sotaka, ishki, kimsa, ¿qué clase de palabras son? Graves, ¿sí o no? ¿Hay aguda? No. ¿Esdrújula? No. Todas son graves. Entonces, si yo escribo una palabra en quechua, vamos a poner así, quechua básico uno, no vas a dudar cómo se pronunciará esa palabra. ¿Será yaguar o será yaguar? No dudas. ¿Por qué? Porque todas las palabras del quechua son graves. Entonces no hay necesidad de indicar con la raíz oblicua diciendo que esta vocal se debe pronunciar con mayor fuerza. No hay necesidad. Igual ocurre con el inglés. Igual ocurre con el francés, que todas son agudas. Entonces, si te preguntan, ¿por qué se usa la tilde en el español?
ante la pregunta así, mira. ¿Por qué se usa la tilde? Ya. A veces preguntamos esto, ¿por qué se usa la tilde? Y los muchachos dicen, ah, para diferenciar significados, para esto, para lo otro. Pero no, no estamos preguntando para qué, sino por qué. Cuando yo digo por qué, indago la causa. Y si digo para qué, indago la finalidad. ¿Sí o no? Claro, pues. Ante esta pregunta, la respuesta es porque es una lengua de acento libre. Por esa razón. Lengua de acento libre. Libre. Listo. Y si nos preguntan, ¿para qué? ¿Para qué se usa? Ahí sí. ¿Cuál es la respuesta? Para diferenciar, por lo general, los significados de las palabras. Para diferenciar significados. Pero no en todas las palabras, ¿no? En numerosas palabras. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, pronunció un célebre discurso con motivo del primer Congreso de Lenguas Indígenas de América Latina. Su discurso lo tituló Botella al mar para el Dios de las palabras. Y que después buscarlo en internet. Pero ahí, ¿qué dice, entre otras cosas? Yo le he transcrito acá en mi libro. Me gustó ese fragmentito. Dice, jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H rupestres. Firmemos un tratado de límites entre la G y J. Y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Quiere decir que García Márquez propone modificar la ortografía, especialmente en cuestión de la tilde, porque hay palabras donde la tilde no diferencia significados. Dice acá el colombiano que nadie va a leer la grima, nadie va a leer así. ¿Por qué? Porque en este caso el acento no diferencia ningún significado. Dicho de otra manera, en esta palabra el acento no es fonema. Y hemos visto la semana pasada, ¿te acuerdas? El acento como fonema suprasegmental. Entonces, en palabras como esto, como plátano también, por ejemplo, es innecesaria la tilde. No debería usarse. Esa es la propuesta que ha hecho García Márquez. Claro que recibió las críticas de los sectores más conservadores de la academia. Sin embargo, otro colombiano, otro colombiano, eh, Fernando Ávila, ha escrito un libro titulado Español correcto para Núñez. Núñez significa principiante. Él lo escribió eso antes de que se publicara el libro de ortografía del año 2010. Se lo escribe más o menos en la década de los 90, por ahí. En ese libro, él sugiere a la academia hacer modificaciones de ortografía y sus sugerencias han sido tomadas en cuenta para la redacción del nuevo libro de ortografía de la Real Academia. Porque hasta ese momento, la academia decía que la palabra solo, en su ortografía del 99 decía, la palabra solo se debe tildar, la palabra solo se debe tildar cuando equivale a solamente y siempre y cuando haya riesgo de ambigüedad. O sea que si yo digo, por ejemplo, así, hoy vine solo a verte,
Esta expresión podría ser entendida de dos maneras. De dos maneras. Uno, que vine sin compañía, o sea, vine solo. Y la otra forma podría ser entendida como solamente. Hoy vine solamente a verte, hoy vine sin compañía a verte. ¿Sí o no? Entonces la academia decía que cuando hay ese riesgo de ambigüedad, se tilda la palabra solo cuando equivale a solamente. Y claro, la- don Fernando de Ávila dijo, un momentito, la palabra solo no hay por qué tildar. Es palabra grave terminada en vocal. ¿Por qué vamos a tildar? Y la academia decía, estás en lo cierto, tiene razón. A partir de ahora no se tilda la palabra solo jamás. Y la tendencia de la academia siempre es a reducir el uso de la tilde. Se han eliminado muchísimas tildes que antes se utilizaban, a partir del año 2010 ya no se usa. Por ejemplo, no se usa la tilde en la O, por más de que esté entre números, en la conjunción O me refiero. Por ejemplo, antes se escribía 2 o 3 y con tilde en la O para diferenciar el cero, pero eso se ha eliminado. A esa tilde se llamaba tilde diagráfica. Se ha eliminado la tilde de las palabras este, ese, aquel, que antes se tildaban cuando equivalía, o mejor dicho, cuando era pronombre, para diferenciar de los determinantes. ¿Ah? Y así, muchachos, la tendencia de la academia es a reducir la tilde en la escritura. Bueno, sobre eso y mucho más hablaremos mañana. Tenemos clase con ustedes, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, 4:40 de la tarde por este mismo canal. ¿Ya? ¿Listo? Ahí nos vemos entonces, chicos. Si no hubiese ninguna pregunta, nada, ya, bueno, ahí nos quedamos entonces. Bye bye, cuídense mucho.